Lupita. Imaginé que le cantaba. Lo siento mucho. Mucho lo siento. Pero tiene que descansar. La viejita. Dispensa mucho, señor Buda. Pero, señora Lupita, es la que manda aquí ahora. Todo este tipo de cosas pues están en los recuerdos de todos nosotros, ¿sí? O los vendedores de verdura en México. No sé, al café de mi papá llegaban los vendedores de chicoria, de jengibre, o sea, de puras hortalizas chinas. ¿De dónde la trajeron? No lo sé, la verdad, ¿eh? Pero debe ser chino. Empezamos de la llegada, ¿no? Las llegadas, pues, la inmigración china empezó en el siglo pasado y se intensificó debido a la construcción del ferrocarril en el Pacífico. La mayoría de los chinos de clase trabajadora vino y entró por el puerto de Guaymas, Sonora, y posteriormente se establecieron en México fundando pequeñas empresas de alta mano de obra, como eran lavanderías, cafés, restaurantes. Mi nombre es Alberto López Ham, nacido en la ciudad de Puebla, en la República Mexicana. Como se puede ver en el patronímico, tengo ascendencia asiática, segunda generación, chino. Toda la infancia la pasé al lado de mis abuelos, principalmente él. Era Luis Ham Chung. Su venida aquí a México está un poco, pues, indefinida, ¿no? Porque lo poco que él comentaba era que él tenía aquí un familiar, que fue el que lo mandó traer. Mi padre era chino, mi madre es mexicana. Y todos desarrollaron su vida, los dos desarrollaron su vida en el estado de Sinaloa. Él en realidad quiso un poco castigar a su padre, yéndose de su casa para estar fuera unos 2 días. El destino lo llevó a uno de los puertos que estaban cerca de la ciudad donde vivía, en Macao. Y allí, para pasar la noche, se escondió en un barco que zarpó. Y ese barco lo trajo a México. Después de algunas peripecias por Japón, por los Estados Unidos, y finalmente llegó a México en 1914. Hubo escasez de comida, hubo escasez de trabajo y muchos de los chinos pues
prefirieron aventurarse hacia lo desconocido, a países donde no conocían ni siquiera la lengua ni las costumbres, pero era mejor que morir de hambre en China. Y pues esa es la causa principal por el cual la clase principalmente campesina emigró. Mi mamá pues ya vino ya después que mi papá ya estaba establecido y todo, ¿verdad? Y muy curioso, se casaron como nosotros decimos por catálogo, porque no se conocían, sino nomás por medio de un pariente que los hizo los arreglos y por fotos. Y así es como, y con carta de poder. Bueno, mira, lo que estamos haciendo aquí es jugar el juego de Machoc, así se llama, que es una diversión muy extendida en toda China y que los hijos de chinos pues hemos aprendido con nuestros padres y lo jugamos siempre entre amigos, ¿sí? Estas reuniones que nosotros celebramos se vienen dando desde hace aproximadamente con diversos actores, ¿no? Desde hace aproximadamente unos 32 años o 33 años, ¿sí? Precisamente debido a esas migraciones, trajeron ellos, era como tener una baraja en México, traer un mayón en su petaca, en una palabra, su baúl. Esto es el barrio chino. Es un barrio de una sola cuadra. Me parece que es el barrio chino más pequeño del mundo, si no es que uno de los más pequeños posiblemente. Yo creo que este barrio tenía chinos desde hace 60, 70 años posiblemente. En la década de los 20 empezaron a llegar chinos por aquí, pero la concentración más fuerte de los chinos en esta zona se dio hacia fines de los años 40, cuando empezaron a crearse restaurantes y entonces empezó a haber mucho más movimiento, ¿sí?, como zona comercial. En este edificio, que está marcado con el número 25, en el segundo piso, me parece, existía otro casino chino, ¿sí? El edificio ahora está totalmente remodelado, ya no es definitivamente lo que era antes. Me da la impresión de que los chinos de por allá de los años 20, ¿sí?, que trabajaron como cocineros en las grandes compañías petroleras, ¿sí?, al retirarse o al decidir independizarse, y esto te lo digo porque esa es la historia de mi padre, ¿sí? O sea, mi padre trabajó como cocinero en la compañía petrolera El Águila, ¿sí? Y cuando logró reunir algún dinero, ¿sí?, junto con un hermano suyo, mi tío Arturo, y un primo, ¿sí?, decidieron venirse a la Ciudad de México y pusieron un café. No toca cantarla, muchachos, estamos noche, luego viene que no me le daña a mí. No toca. Chino, 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 chon, chon, chin, que veniste de Pekín. Chino, 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 chin, chon, chon, que veniste de Hong Kong. Sirve pronto mi vite, non mi sale guida. Chino, ben vive piara, y
chino, chino, chon, chun, chin, que veniste de Pekín. Chino, 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 chin, chun, chon, que veniste de Hong Kong. Dale, milanesa, mucha papa, mucho jitomate para la cómico nota, la baja tiene mucho hambre. Dale. La comida que se sirve en los cafés de chinos no tiene nada de China. ¿Qué pasó con las enchiladas? Enchilada, de que sí, cabal. Mira, van del bolso del 5. Sí, ya va. ¿Sí? Se da café con leche, se dan biscuits, ¿verdad? Biscuits, se dan panqués y ese tipo de panes, que a mí me parece que lo aprendieron los chinos de sus patrones ingleses, españoles, alemanes, ¿sí? Y entonces empezaron a repetir y a perpetuar esa forma de comida, a grado tal de que la convirtieron en toda una tradición específicamente de la Ciudad de México. Posteriormente, al ir incrementándose el número de estas empresas, se empezó a sentir un movimiento antichino, culminando con el tiempo de Plutarco Elías Calles, donde se prohibió la inmigración china en lo total. Bueno, mira, yo digo que las leyendas deben tener en cierto modo algún fondo real. Yo pienso que cuando dicen que los chinos son jugadores, opiómanos, tramposos, misteriosos, cerrados, etc. Concretamente en México, esto viene desde el segundo tercio del año 1800, cuando se pretendía traer migración extranjera al país por razones de tipo cultural, por razones de semejanza étnica. Pensaban que lo ideal era traer migración francesa, italiana, alemana, ¿sí?, inglesa, etcétera, ¿sí? Y que a los orientales, por las grandes diferencias étnicas, ¿verdad?, no era conveniente traerlos, excepto como peones, ¿sí? Pero de ninguna manera se pensaba que ellos vinieran, vamos a decir, entre comillas, a mejorar la raza. Como que no les parece muy bien porque dicen, estos están ganando mucho dinero y nosotros no tenemos. 200 pesos de multa. ¿De qué? Por tener abierto el café hasta las 3 de la mañana. Ah, Chihuahua, este fue aquella noche que estaba aquí comisario con el chico. ¿Cómo quiere que yo echa comisario? Si está tomando café, yo no puedo decirle a esta comisario, no puede. Yo no sé nada. O pagas o te clausuran. Era más o menos el intento de recuperar esos empleos que los chinos estaban ocupando para la población nacional. Eso se convierte en un movimiento de rechazo muy abierto y el rechazo después deviene en persecución. Bueno, pues yo sé en realidad poco, porque no a todos les fue igual, ni en todas partes fue lo mismo. Estuvo marcado bastante precisamente en esa parte, Sonora. A mi abuela sí le tocó vivir ese tiempo, ¿no? En el tiempo del presidente Calles. Y cuando empezaron la discriminación de los chinos en Sinaloa y Sonora, de lo cual, pues, muchos de esos chinos se vinieron para acá, o se regresaron a China, se vinieron a Mexicali, o muchos se fueron a Estados Unidos. Pero sí me platicaron que fue muy dramático porque hubo gentes antichinos muy radicales.
los perseguían. Así nomás si los encontraban en la calle, los subían en los troques o los carros que ahí ya se los llevaban, ¿verdad? La matanza de chinos en Torreón en 1911, durante los sucesos de la Revolución Mexicana, es muy conocido porque fue muy sangrienta y en esta tarde murieron más de 300 chinos, casi toda la colonia china que entonces tenía Torreón. Éramos como 14 o 16 hijos de chinos en diferentes grados de la escuela y pues tuvimos que aprender a pelear, ¿sí? Porque era frecuente que terminando la clase y antes de subirte al autobús escolar para tu casa, ¿sí? Tienes que agarrarte el pleito de rigor, el pleito de todos los días, ¿sí? Mira, si quieres robar a Chong Chong, primero tienes que tomar 6 balas de esta pistola. ¿Entiendes? Está bueno saberlo. Así por lo visto hay que madrugarse, chinito. Pues yo vi que en el centro no fue tan difícil. Mi abuelo nunca tuvo problemas de ninguna especie. Mire, señor Chang, yo no siento por usted más que mucho agradecimiento, pero no lo tome a mal. Compréndame. No porque usted sea chino, pero yo no me puedo casar con usted. Habla de supuestas degeneraciones genéticas de los chinos, ¿verdad? Y pretende demostrar que la mezcla de sangres de chino y mexicana producía seres degenerados, ¿sí? Esto esencialmente, ¿sí? Con el propósito de levantar a la población en cuanto a sentimientos antichinos. La mayoría de los chinos que estaban aquí en Baja California, la mayoría, puedo decir el 99%, no hablaba bien español. Entonces, cuando no hay comunicación, cuando no hay entendimiento en idiomas, pues se presta a muchos tipos de conjeturas y de mitos y todo. Empezando los años 30, se ha establecido el objetivo. Vamos a expulsar a los chinos del país. Al puerto donde se halla la barca de oro que debe conducirme, yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Ahora, a los chinos a los que se les expulsa es principalmente a los que poseen dinero, curiosamente, ¿sí? O sea, aunque en su origen esto iba dirigido a comerciantes, afanadores, lavanderos, cosas por el estilo, ¿sí? Después se agarra parejo, ¿sí? Y en cuanto son expulsados en 1934 del estado de Sonora y de todo el norte del país, las mujeres mexicanas que están casadas con chinas han perdido por ley sus derechos como ciudadanas mexicanas. Y en cuanto son expulsadas y son llevadas a China con sus maridos, tuvieron un choque cultural muy fuerte, ¿sí? El idioma, por ejemplo, las costumbres, el ambiente en términos generales. Los hijos experimentaron una dificultad de lograr una identidad. Aquí no eran mexicanos y en China no eran chinos, ¿sí? Los que fueron deportados y que llevaron a sus esposas e hijos a China, ¿sí?
fueron repatriados en su mayoría durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Cuando ellos regresaron a México, contaban que habían pasado penalidades sin cuento en China, ¿sí? A principios de los años 60, 63, 64, logran traer una cantidad importante de estas mujeres mexicanas que fueron expulsadas en los años 30. Nosotros tenemos una ambivalencia, ¿no? El ser entre los chinos mexicanos y entre los mexicanos ser chino, ¿no? Esto nos ha hecho buscar muchas raíces. Creo que efectivamente, por lo menos para los chinos, no somos chinos, ¿sí? No somos chinos. Es más fácil que nos asimilemos a los mexicanos, pero sin embargo, por razones de tipo afectivo, emocional, nos mantenemos cerca de los chinos, ¿sí? Mucho cerca de los chinos. Inclusive, creo que todos nosotros, cuando viajamos, buscamos a los chinos, ¿sí? Hay hijos de chino que no conocen a otros y entonces naturalmente se inclinan hacia la parte mexicana. De hecho, son más mexicanos con un apellido chino. Eso es todo. En nuestro caso creo que somos ambas cosas. Mi nombre es Arturo Chipán y mi ascendencia es 100% china. Mi papá y mi mamá son chinos los dos. Mi nombre es Tania Martínez Su. Mis papás son mexicanos y mi descendencia es a partir de tanto mi bisabuelo como mi bisabuelo que eran chinos. Mi nombre es Luis Atuno Chiu. Mis papás son chinos. Mi mamá viene de China directamente y mi papá nació en México, pero es de papás chinos. Mi nombre es Luis Antonio Zulo. Mis padres son mexicanos, mis abuelos eran chinos, los dos, por eso mis dos apellidos son Zulo. Bueno, en sí la comunidad china es pues es la unión de todos los chinos que llegaron a México, que vinieron de ultramar, desde los chinos y los mestizos. Entonces yo creo esto sí nos ayuda a no tener conflicto, a llevar bien, o sea, somos tanto mexicanos como chinos y lo estamos uniendo, estamos adaptando la cultura china a México.
Es muy importante que la gente sepa en dónde está parado. Mucha gente que sueña, ¿no? Que son una cosa que no son. Entonces lo más importante de esto es que entren en una realidad y que acepten las dos culturas, ¿no? Yo creo que eso sucede en todas las etnias, ¿no? Todas las razas. En lo particular, llegó un momento en mi vida en el que dije, híjole, pues no soy ni china, 100%, ni mexicana, 100%. Entonces, bueno, yo no sé qué México, pero ¿qué onda, no? Te identificas con todos los demás porque pues todos los mexicanos te ven aparte porque eres chino, entonces a veces te molestan, a veces nada más te hacen a un lado. Pues en este país nadie es totalmente mexicano, no hay personas que sean totalmente mexicanas, todos somos mestizos de lo mexicano, es decir, de lo indígena, con otras cosas, ¿no? Y lo que pasa es que con lo chino es notable, sumamente notable, ¿no? Sobre todo porque es menos, es decir, menos frecuente, hay menos gente con pasado chino, y el pasado chino es realmente admirable para quien sea, ¿no? También los chinos también por una parte dicen, no, pues es mexicano. Entonces, podrías caer en un conflicto de que ni soy chino ni soy mexicano, pero formo parte de una cultura mixta. Hay una realidad y es que aunque las leyes mexicanas dicen que cualquier extranjero que cumpla una serie de requisitos tiene derecho a adoptar la nacionalidad mexicana, ¿sí? Eso dice la ley, ¿sí? Pero eso no es real ya en la práctica para todos los extranjeros, ¿sí? O sea, sí hay una discriminación hacia los chinos. Un chino tarda en promedio de 18 a 25 años en regularizar sus papeles en México, ¿sí? Hoy día, ¿sí? Hoy día. ¿Sí? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿a qué se debe? A menos de que exista ese rechazo que por allí viene desde el siglo pasado, ¿sí? Loco. Ojos a mirarme y tus oídos escucharán mi canto, voy a aumentar